Sistema Financiero Cuántico Global, QFS. El evento se desencadenó. Los BRICS deben de estar preparados para el colapso del dólar. El güero trompudo anunció oficialmente el QFS y agregó que todos los bancos se están adaptando al sistema financiero cuántico. Comenzamos. El nuevo sistema financiero cuántico, QFS, es una tecnología superavanzada, fuera de este mundo, que la cábala negra no tiene. Tiene la capacidad de almacenar cantidades masivas de datos. Su fuente de energía no es la electricidad, no depende de ninguna red eléctrica, ni siquiera de cristales. Está impulsado por la fuente de energía ilimitada de la vida misma, conciencia. La misma fuente de energía ilimitada que impulsa al individuo humano también impulsa el sistema cuántico. Solo puede operar en la luz y rechaza la oscuridad y las malas intenciones. Lee todas las formas de vida orgánica y comprende los patrones de crecimiento. Tal como está programado, ya no es posible que el cabal robe dinero o riqueza de otra persona o nación. El sistema no reconoce ninguna línea real, solo la línea fuente de la conciencia que está presente en todos nosotros. Conoce la intención leyendo las ondas cerebrales humanas. Conoce la intención de cada persona porque la intención está encerrada en la secuenciación del ADN vivo del individuo. En el caso de las naciones, es el RNA de la fuente original del activo. Calcula verdaderos valores comerciales basados en la producción real, no en lo que la cábala negra quiere que el mundo vea. La verdadera producción de mercancías y sus respectivos valores comenzarán a desarrollarse. Lo anterior compartido por The Redemption News. Siguiente información por Forbidden Technology. El evento se desencadenó. Profecías bíblicas, apagón global, ley marcial, tercera fiesta mundial, la tecnología secreta de Tesla y la enorme transferencia de riqueza de Gesara. El reloj avanza hacia un cambio monumental que transformará el mundo tal como lo conocemos. Lo que parece ser la gestación de una tercera fiesta del mundo es simplemente una fachada para una agenda más profunda y siniestra. Una purga global para desmantelar las fortalezas luciferinas que han atrapado a la humanidad durante siglos. Esta no es simplemente otra guerra, es una intervención divina diseñada para aniquilar la infraestructura satánica que nos gobierna. Esta limpieza global utilizará objetivos militares clave no como ejércitos o estados extranjeros, sino como símbolos del poder de los Illuminati, el Vaticano, el Palacio de Buckingham, la Casa Blanca e incluso el CERN, con sus experimentos oscuros. El evento marca el comienzo de esta conmoción masiva, con los fondos de Gesara allanando el camino para reconstruir un mundo limpio. Se trata de restablecer el sistema financiero, pasando de los bancos controlados por los Rothschild a los billetes del tesoro de arcoíris respaldados por metales preciosos reales. La destrucción de 34 sitios clave vinculados al poder de la camarilla global se ejecutará utilizando varas de Dios y armas de energía dirigida. Esto no es solo una teoría de la conspiración, es un desmantelamiento estratégico, como se vio en los recientes ataques a los servidores y centros de datos de Bitcoin. El caos que se avecina se extenderá más allá de un simple restablecimiento de la moneda. El inminente colapso del mercado de valores y la implementación de la ley marcial global no son meras recesiones económicas, sino un derribo deliberado. Esto marcará el comienzo de un nuevo mundo, bajo medidas de emergencia radicalmente diferente de lo que hemos conocido. A medida que el mercado se desplome, también lo harán los viejos sistemas financieros vinculados a las élites. La retratada tercera fiesta mundial
con sus sirenas de alerta y pánico masivo, es simplemente una distracción de la verdadera agenda, el establecimiento de un nuevo sistema alineado con la justicia divina. Los tribunales militares y los tribunales secretos ya están en acción, ejecutando una purga global de traición contra la humanidad. No son rumores, son realidades, con ejecuciones y confesiones que se desarrollan lejos de la vista del público, sin que los medios de comunicación tradicionales o masivos se hagan eco de ellas. El proyecto Odin, parte del sistema Quantum Starlink, neutralizará el control mediático de la agencia de inteligencia israelí, borrando su influencia y poniendo fin a su capacidad de manipular la verdad. Esto coincidirá con un apagón global esencial para la transición a Tesla Energy, un sistema energético libre del control de la camarilla, lo que indica el fin de su reinado. El apagón es estratégico. Tiene como objetivo cortar las últimas líneas de comunicación y desinformación de la camarilla. Es un paso necesario para revelar el alcance total de lo que se ha ocultado a la vista del público. Pero la transición no será sencilla. Las élites organizarán una falsa tercera fiesta mundial, con amenazas pirotécnicas radioactivas incluidas, para aferrarse a su poder menguante. Afirmarán que es por nuestra seguridad, pero es su último acto de desesperación. Esto no es solo un entrenamiento militar, es una preparación para la operación militar más grande de la historia, la batalla final entre el bien y el mal. Los castillos caerán, las familias reales serán destronadas y las instituciones corruptas se desmoronarán. El evento sobre el que nos han advertido se está desarrollando. Las señales son claras y marcan el cambio a una nueva era bajo Gesara, que revela verdades ocultas y empodera a la gente, no a las élites. La tormenta está aquí y no hay vuelta atrás. Prepárate para el periodo más tumultuoso de la historia de la humanidad. La guerra por nuestra libertad y el alma de la humanidad es ahora. Siguiente información. Rusia. Los BRICS deben estar preparados para el colapso del dólar. Rusia advierte que el colapso del dólar estadounidense es inminente y afirma que solo hace falta accionar un interruptor y podría ocurrir de la noche a la mañana. Compartido por @AlertChannel. Siguiente información por Juliana Susánchez. Por favor, tomarlo con pinzas. El güero trompudo anunció oficialmente el QFS y agregó que todos los bancos se están adaptando al sistema financiero cuántico. El dinero fiduciario está desapareciendo y ahora tenemos USN, billetes, y USTN, billetes del tesoro, respaldados por oro, que se intercambiarán 1 a 1 o $1 estadounidense por un billete del tesoro, respaldados por oro. El cabal ahora solo tiene papel. Argentina se ha unido al BRICS. El QFS es una conciencia cuántica. El güerito trompudo está esperando la confirmación de Reno de que la USTN está activa. Debemos permanecer atentos porque los malos actores intentarán destruirnos. Controlan el sistema financiero desde hace cientos de años y ahora lo están perdiendo todo. Como cualquier mafia, se están volviendo muy peligrosos. Debemos permanecer vigilantes y buscar fuerza dentro de nosotros mismos. Veremos mucho caos en las próximas 3 semanas. Mucha destrucción. Necesitamos fibra moral y una conexión con el Creador. Seremos guiados durante este tiempo. Necesitamos intervención divina. La única certeza es que Dios ganará. No te preocupes. Mantente alejado de los problemas y ten fe. Dios está en control. La nueva tecnología de cifrado que se implementará en agosto de 2024 garantiza la comunicación segura a través de las redes militares. Las unidades militares se están preparando incansablemente
no solo configurando la infraestructura técnica, sino también elaborando el contenido explosivo que expondrá los crímenes de las élites. Estas emisiones contienen material sensible que requiere de máxima seguridad, videos tan condenatorios que han sido guardados bajo llave en los niveles más altos del poder. Una vez que se emitan, la verdad será innegable y la población mundial será testigo del desenlace de la manipulación y el control sistemáticos de las élites. La fase final de las pruebas de los satélites está a punto de concluir. Los satélites lanzados recientemente, bajo la apariencia de proyectos comerciales, han sido equipados con tecnología que va mucho más allá del conocimiento civil. Esto permitirá sortear la censura convencional de Internet y enviar el mensaje del sistema de transmisión de urgencia directamente a todas las pantallas digitales sin oposición. Unidades móviles de transmisión, camufladas como transportes militares, están ubicadas en todo el mundo para garantizar la cobertura, incluso en regiones aisladas. Nadie escapará a la revelación. La magnitud de esta operación no tiene precedentes. Se están enviando rápidamente cargamentos militares a puertos de todo el mundo, y las comunicaciones cifradas sugieren una coordinación similar a la logística en tiempos de guerra. Pero esta guerra es diferente. No es entre naciones, sino entre los pueblos y las fuerzas ocultas que nos han mantenido en cautiverio. En la sombra, los autores intelectuales de este esfuerzo global siguen siendo desconocidos para todos, salvo para los círculos más íntimos. Sus identidades están protegidas, pero su misión es clara: desmantelar la estructura de poder de la élite mundial y marcar el comienzo de una nueva era para la humanidad. A medida que se acerca la fecha de activación, los agentes clave se están reubicando en lugares no revelados para proteger la operación contra posibles represalias. Estas personas son la última línea de defensa para garantizar que la activación del sistema de transmisión de urgencia se lleve a cabo sin fallas. Octubre marca la caída de la élite global. Lo que sigue será el amanecer de un nuevo mundo. Uno donde las sombras no durarán mucho. Nota de tu servidor. Como les dije antes, tómenlo con pinzas. Solo toma lo que te resuene, ya que nadie es dueño de la verdad absoluta. Aquí están dando una fecha, en octubre. Yo lo tomo con pinzas. Esperemos que sea incluso antes, o cuando deba de ser. Muchas gracias, querido suscriptor, y muchas bendiciones.